y se está presentando problema. Bueno, vamos en esta noche a hablar sobre lo que es el ciclo cibernético de transformación, que, que precisamente es otra herramienta de lo que hemos venido hablando, que nos permite, en este caso, centrar nuestra mirada en relación a lo que son los proyectos de investigación. El ciclo cibernético de transformación eh, es un camino a seguir en ese proceso de investigación, pero que desde la cibernética se plantea en tres perspectivas que vamos a ver ahí a lo largo del diálogo. Quisiera empezar con esta frase de Paulo Freire, donde se menciona que los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Pues precisamente ese modelo de pedagogía de Freire es uno de los modelos que debemos tener presente para la práctica educativa, ya que es de un corte social y dentro del imaginario que se propone, pues genera un ambiente de participación como el que nosotros hemos venido hablando. Inclusive la cibernética pues tiene su fundamento teórico también en parte de lo que menciona Paulo Freire. Eh, Aquí les he propuesto lo que es el aula dinámica. Esta noche eh, hablaré un momentico sobre lo que es esa aula dinámica, porque esto hace parte de todo el proceso, el engranaje que tiene que ver con el CCT en sí. Entonces, el aula dinámica va a ser otra estrategia que se maneja dentro de la pedagogía o dentro del modelo de esta cibernética social. Y ella retoma varios elementos. Si ustedes han visto las anteriores secciones, yo ponía la agenda en normal, ¿cierto? Se ponen los 4 puntos de una agenda y eso es lo que se desarrolla. Pero dentro del modelo de la cibernética se trata de seguir esta aula dinámica. Se trata de que existan estos 10 pasos de análisis que nos permiten a nosotros, pues, como garantizar el uso de los tres cerebros en el desarrollo de cualquier actividad que tengamos. Entonces, para efectos de esta clase tendremos la motivación, que son 5 minutos sencilla, la ubicación, que son los liderazgos que hemos hablado en algún momento, que es muy importante para el desarrollo de este modelo, pues de este paradigma, que se representen liderazgos en la comunidad. Entonces, ahí le pido el favor a uno de ustedes, puede ser Lina. ¿Si me escuchas, Lina? Que seas tú la evaluadora. Lina, ¿estás escuchando? Sí, señor. Entonces, Lina, en esto que dice aquí ubicación de liderazgo es donde nosotros encargamos a líderes o vamos descubriendo liderazgos en las personas que nos permiten a nosotros después recoger todas las agendas. Entonces, Lina en ese caso va a ser la evaluadora. Y, y podríamos sacar otros liderazgos, pero pues en este momento no necesitamos sino ese liderazgo que es de la evaluación. Uno importante podría ser el del tiempo. Norma, nos podrías ayudar también entonces, en ese sentido de estar pendientes de los tiempos para que no se nos pase la hora prevista. Luego vienen 20 minutos más o menos de adquisición, donde voy a hablarles acerca de lo que es el modelo del CCT. Luego, unos minutos, 10 minutos de diálogo, de asimilación, aunque nos irán aquí. Esto está propuesto para una clase presencial, pero aquí en la virtualidad, pues esa asimilación la haremos un poco más breve. La síntesis, entonces, ya es la parte del liderazgo como tal que, que nos puede ayudar a hacer Javier. Ese liderazgo es otro tipo de liderazgo que es el que de una manera concreta nos recoge lo que hemos hablado. Javier, ¿nos puedes hacer el favor de eso? Sí, claro, no hay inconveniente. Gracias, Javier. Entonces, en el momento oportuno. Creatividad, pues aquí lo propongo como que una palabra lo dice todo, en una palabra recogeremos lo que hemos hablado. Las decisiones tienen que ver con la actividad propuesta para estas 2 semanas y pues el compromiso, que es el análisis que cada uno de ustedes va a realizar a través de los textos y que nos puede generar el trabajo que deben presentar.
Luego tendremos el momento de la evaluación que ya ya encargamos aquí arriba. Quedó encargada Lina, ¿cierto? Sí, a mí me correspondió la evaluación. Sí, Lina la evaluación y luego acuerdos para la sesión final. Entonces, esto es como el modelo general que se lleva en una dinámica de clase con el paradigma de la cibernética social. Entonces, ustedes este modelo lo van a aplicar en la última actividad que hagamos después de diciembre, pero lo van conociendo porque hoy tiene que ver ese círculo, pues esos 10 pasos con lo que es la aplicación también del CCT. Arrancamos con esta motivación. Hay un escritor que se llama Anthony Emelo y tiene en varios libros muy interesantes, pero en este caso le retomo un libro que se llama El canto del pájaro. Y dice así: Nasruddin llegó a ser primer ministro del rey. En cierta ocasión, mientras deambulaba por el palacio, vio por primera vez en su vida un halcón real. Hasta entonces, Nasruddin jamás había visto semejante clase de paloma. De modo que tomó unas tijeras y cortó con ellas las garras, las alas y el pico del halcón. Ahora pareces un pájaro como es debido, dijo. Tu cuidador te ha tenido muy descuidado. Hay de las gentes religiosas que no conocen más mundo que aquel en el que viven y no tienen nada que aprender de las personas con las que hablan. Tomado el canto del pájaro. Pues esta historia es bastante propicia en el sentido de que a veces la educación se convierte en eso, ¿no? Uno quiere moldear a todos como si fuera el modelo suyo, pero realmente en el fondo debería ser primero el acercarnos y conocer cuál es la esencia de cada uno de esos seres. Esa invitación para que la tengan presente, vista desde Anthony Emel. No sé si hay algún comentario ahí. ¿Quieres hacer alguno? De pronto pensar que como todo está tan estandarizado, pues él lo que quiso fue hacer eso, volver otra vez a estandarizar de acuerdo a los patrones que él ha vivido. Ajá. Y pues eso pasa también en el sector educativo, ¿no? Cada docente, independientemente que llegue a una institución educativa, hay unos nuevos ítems en su proyecto educativo institucional y hay quienes no lo asimilan, sino que siguen haciendo lo que normalmente desarrollan sin generar esa contextualización en donde se encuentran. Y por eso yo pienso que se desdibuja ese proyecto de vida de los estudiantes. Uh-huh. Muchas gracias, Norma. Sí, y ahí se une con lo que hablábamos al inicio de una educación de Paulo Freire, de una educación que tiene que ser mediada por el diálogo. Bueno, entonces, la vez pasada, en el rastreamiento, en las semanas pasadas, hemos trabajado este hológrafo social. De una u otra manera, pues recogimos elementos que tienen que ver con las comunidades, cómo acercarnos a ella. En los documentos ya están explícitos un poco más cada uno de esos elementos que hacen que nosotros nos acerquemos a conocer el mundo de esos estudiantes o el mundo educativo en el cual queremos transformar. Siempre el maestro se enfrenta a un mundo que quiere cambiar, pero que lo cambia desde una perspectiva de investigación. Por ahí al final colocaba una frase también de Freire que menciona que no hay clase o no hay procesos de enseñanza sin investigación y no hay investigación sin procesos también de enseñanza. Entonces, espero que en el rastreamiento ustedes hayan podido pues, acercarse un poco a cada uno de estos elementos y tratar de, a través de ellos, de conocer un poco más esa comunidad en la que nos ha correspondido trabajar. Los dos siguientes elementos son el cerebro triádico y el CCT. Entonces, el cerebro triádico, porque dentro de la perspectiva de la cibernética, se concibe que hay tres modelos de actuación claramente definidos, que están presentes en todos los grupos. Un modelo está dado por la sensación lógica,
o por la percepción lógica del cerebro, ¿cierto? Esa percepción lógica se entiende también como la postura frente al mundo de la vida que asumen los sujetos. Entonces, usted entenderá que hay sujetos que asumen su mundo desde la visión lógica. Y desde la visión lógica del cerebro, pues es una visión un poco cuadriculada, exacta, ¿cierto? Muy organizada. El cerebro lógico lo que nos lleva a nosotros es a generar un ambiente de exactitud. Está dado por el lado de las ciencias exactas. Por el otro lado está entonces la visión creativa del cerebro, que es lo que nos permite a nosotros generar cambios en esa realidad. No siempre somos lógicos, sino que en la medida que nosotros nos formamos, tratamos de buscar un equilibrio en nuestro cerebro dentro de lo lógico, lo creativo y lo práctico. Entonces lo creativo está asociado a todas estas otras ciencias que, que permiten el desarrollo de lo humano, la creatividad, el arte. Entonces, hay sujetos también que están dados mucho por el lado de lo creativo, ¿cierto? Entonces, o puedo ser lógico o puedo ser creativo. Y también en el mundo de la vida existen sujetos que de pronto no desarrollan lo lógico o no desarrollan muy bien lo creativo, pero sí desarrollan lo práctico. Entonces son sujetos que son dados a realizar cosas, a hacer las prácticas. O sea, son personas que asumen el mundo desde la perspectiva del hacer. Entonces son tres mundos distintos. Uno es el que hace, otro es el que recrea y el otro es el que analiza. Son tres formas de asumir la existencia. Entonces, esos tres momentos o esos tres ejes cerebrales, esa visión cerebral, está plasmada en la cotidianidad de los sujetos. Entonces, ahí ustedes pueden ir identificando, usted mismo puede hacer el análisis, usted qué tan lógico es. Usted es una persona que es bastante rígida, dada por lo científico, exacta, meticulosa, analítica, o por el contrario, usted es una persona que es bastante afectuosa, cálida, humana, que lleva la parte humana, que valora lo trascendental en su vida, la experiencia de un mundo más allá de este mundo terrenal. Esa es la otra visión. O también usted puede ser de las personas que ni le importa lo lógico, ni le importa tanto lo creativo, pero sí le interesa es hacer las cosas tal como se la piden. Si se dan cuenta que en esa estructura cerebral, entonces existen claramente tres tipos de actuación. Y esos tipos de actuación, la cibernética los ha descubierto en diferentes niveles. Ahorita los vamos a ver. Esos niveles puestos desde un nivel mínimo de actuación hasta un cuarto nivel, que es un nivel máximo de desarrollo. En este sentido, entonces, yo podría decir que en la lógica, hay personas que pueden estar en un nivel básico de la lógica, que es el desarrollo de la comunicación. Se comunican, pero pueden llegar a un nivel superior de comunicación cuando ya se generan procesos de análisis y de pensamiento crítico organizado. Lo mismo en la creatividad. Hay personas que pueden estar en un nivel bajo de creatividad, que es básicamente el afecto, el ver todo con afecto, sencillamente, y o llevarlo a un nivel superior de descubrirse como trascendental en el mundo como tal. Y lo mismo en lo práctico, hay gente que desarrolla habilidades prácticas básicas de sobrevivencia. Entonces sobrevivimos, miramos cómo se sobrevive y ya, con eso es suficiente. Mientras que otros avanzan un poco más y llevan esa sobrevivencia a una perspectiva, a una generación de otros mundos posibles que le hagan actuar de diferentes formas. Entonces, en los textos ustedes van a encontrar en la primera parte todo el análisis de lo que es el tricerebral y hay documentos anexos también de ese tricerebral para que lo vayamos profundizando. Ese tricerebral entonces está unido con lo que es el ciclo cibernético de transformación. Ese ciclo cibernético está propuesto desde las tres partes del cerebro, por eso le hablaba del cerebro ahí. Entonces está la primera parte que es la investigación, que en este caso es relacionada con
la parte lógica del cerebro. Está la segunda parte, que es la planeación, que está relacionada con la parte creativa del cerebro. Y por último está la parte de la gestión, que está relacionada con lo práctico de nuestro cerebro. Tres elementos fundamentales que retomamos para hacer cualquier estudio de las comunidades. Cuando yo me centro en esas tres posibilidades, estoy haciendo un análisis general del grupo o del trabajo o de la sociedad en la que yo me encuentro. Entonces, aquí les decía que el CCT integra tres procesos básicos: investigación, planeación y gestión. La investigación, entonces, como es un nivel de la parte lógica del cerebro, recoge elementos como la colecta de datos, el análisis y el diagnóstico. En cualquier investigación que ustedes hagan de un grupo social, lo primero que hacemos nosotros es partir de una realidad en concreto. Entonces se parte de la realidad. En este caso, la propuesta es que ustedes partan de la realidad de su trabajo de grado. Entonces usted dice, bueno, ¿cuál es la realidad que me corresponde a mí? Me corresponde esta escuelita, este colegio que está ubicado en este municipio, que está ubicado en este departamento y que tiene estas características. Entonces uno esa realidad la puede definir en el sentido macro, la realidad, o también en el sentido micro. Cuando yo voy a hacer un proyecto de investigación, entonces me centro en la parte micro de la realidad, porque yo miro el contexto, pero voy delimitando hasta que yo encuentro cuál es ese problema que yo puedo atacar o puedo ayudar a mejorar. Entonces, ¿cómo lo hago? Cuando yo identifico la realidad, yo y miro concretamente qué es lo que quiero trabajar, entonces sé que voy a trabajar la parte de la matemática en el colegio tal, en el salón tal. Entonces ahí sí yo empiezo a decir, bueno, necesito generar unos instrumentos que me ayuden a recolectar datos, que me ayuden a permitir tener información, de a dónde yo saco información para saber qué es lo que le pasa a esa comunidad. Entonces yo tomo datos desde las entrevistas, tomo datos desde encuestas que le hago a la comunidad, puedo tomar datos a través de documentos, ¿cierto? Entonces, a través del PI, a través de fotografías, una serie de elementos que solamente el que mira la realidad puede decir de qué es lo que, de dónde va a tomar esos datos, cómo va a recolectar los datos. Todo esto usted lo pueden también profundizar con un modelo de investigación que es de Sampieri. Hay metodología investigativa de Sampieri, que él habla acerca de cada uno de estos elementos también, pero que aquí desde la cibernética los enfocamos solamente en estos tres aspectos. Entonces, la colecta de datos es cómo lo voy a hacer. Ustedes tendrán que pensar allá en su comunidad de qué manera pueden recoger esos datos. ¿Cómo lo van a analizar? Entonces yo tengo una serie de datos, pero yo puedo hacer un análisis cualitativo o puedo hacer un análisis cuantitativo o puedo hacer un análisis mixto, ¿cierto? Hoy en día la investigación maneja por lo menos esos tres momentos, ¿no? Cualitativo, cuantitativo o mixto, que integra las dos formas de analizar los datos. Y luego, cuando yo analizo los datos de una manera cualitativa o cuantitativa, lo que me lleva es a descubrir que hay una problemática en concreto, o sea, un diagnóstico, ¿cierto? O sea, yo ya voy a tener un diagnóstico de esa comunidad, voy a decir en concreto, después de yo haber visto la realidad, de recoger datos, de analizarlos, puedo decir con tranquilidad que el problema que tiene esa comunidad es que no tiene articulado los diferentes sujetos que participan en ella. Entonces, padres de familia por un lado, docentes por un lado, directivos por otro, estudiantes por otro. Eso es que yo estoy hablando hipotéticamente. Es decir, que yo creo un diagnóstico. Entonces, ese proceso, ese primer proceso que es de investigación, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con todo el planteamiento lógico del cerebro. O sea, todo es un análisis, es una capacidad de ver el mundo desde una perspectiva
real, qué es lo que vemos. Ahí no me invento nada, no tengo que copiar de libros nada, sino es mirar la realidad en misma y copiar, verla y sacar estos elementos. Determinar la realidad, colecta datos, análisis y diagnóstico. Esos son los primeros 3 pasos del primer nivel, que es investigación. Hasta ahí quisiera que hiciéramos un feedback, me ayudaran. ¿Está claro eso? ¿O hay dudas? El ideal es que No, ustedes perfecto. también vayan como pensando en su proyecto de grado y usted va diciendo, oiga, yo tengo eso en mi proyecto de grado, yo estoy consciente de cuál es la realidad que quiero cambiar, ya he hecho el análisis, me he puesto a mirar qué puedo cambiar de esta realidad, estoy recolectando datos que me sirven para cambiar esa realidad, para hacerle un análisis y para que en este momento yo ya tenga un diagnóstico, yo diga a ciencia cierta, mire, el problema que yo percibo es este en concreto. Bueno, hasta ahí. Uno que diga si sí está claro o no. No, pues hasta el momento yo tengo claro los tres ítems de la investigación. Bueno, Javier. Entonces, si hay alguna duda, no duden en mencionarlo, con él lo volvemos a hablar. Entonces, cuando yo ya tengo el diagnóstico, el ciclo cibernético se completa con una idea. Entonces surge una idea, ese es un quinto paso, ¿sí? Ya vamos, el primero que es la realidad, saber dónde voy a estar parado, los otros 3, pero ahora me surge una idea. ¿Qué idea me surge? Oiga, pues me surgen muchas ideas. Yo digo, que frente a lo que está viviendo la comunidad, yo puedo decir que una idea es que voy a aplicar un proyecto que utilice las TIC como forma de mejora o de participación comunitaria. Otra idea es que yo voy a crear con esa comunidad grupos focales que me permitan trabajar de manera articulada sobre la problemática que me he planteado. Entonces ahí pueden surgir muchas ideas de solución a un problema. Entonces, esas ideas yo las voy a delimitar en solamente 3 alternativas. Entonces yo digo, bueno, de todas esas ideas que yo tengo, voy a decir 3 alternativas básicas que realmente aportan al cambio de la comunidad. La primera alternativa, por decir algo, es que voy a crear un juego didáctico que involucre a la gente en procesos de participación. Voy a hacer un ejemplo aquí rápido. Supongamos que la realidad que yo tengo es que el colegio tiene problemas de convivencia. Entonces yo empecé a recolectar datos, yo digo, bueno, sí, a través del observador, a través de las actas de orientación escolar, de todo el proceso del año, me he dado cuenta que hay cantidad de problemas que se presentan en el colegio. He analizado esa problemática, distribuyéndola que son casos más en niñas o en niños, o son casos más de problemas por diferencias de pensamiento, o son problemas por agresiones, por falta de tolerancia. Entonces el diagnóstico es que yo que tengo una comunidad que carece de una organización en torno al proyecto de la convivencia y el desarrollo humano. Me surgen varias ideas, entonces tengo que crear grupos focales que dialoguen en torno a la convivencia en el colegio. Voy a reunir el comité de docentes para que ellos creen alternativas de solución frente a la convivencia. Hoy y también voy a reunir los estudiantes a crear otra serie de mesas dialógicas donde se solucionen problemas. De esas ideas que me surgieron, me surgen 3 alternativas. Entonces, una alternativa es que vamos a crear semanalmente un encuentro dialógico con las comunidades para que se hable sobre el problema de la convivencia. Otra alternativa es que vamos a crear pancartas que generen una conciencia visual en torno
al buen trato. Esas alternativas nos llevan a nosotros entonces a generar decisiones. ¿Qué decisiones yo tengo que tomar frente a cada una de esas alternativas? Entonces, las decisiones están dadas por el lado de cómo hago yo para que esas alternativas funcionen. Entonces, cada una de las alternativas tendrá diferentes decisiones. Una decisión es crear un comité, otra decisión es incluir en el diario vivir un momento de reflexión grupal. Entonces, son múltiples las decisiones que yo puedo tomar frente a ese problema de la convivencia. Cuando ya he tomado decisiones, entonces yo genero una serie de programación. Entonces, concreto, cada una de esas decisiones, esas alternativas, en qué tiempo las voy a desarrollar, cómo las voy a tener presentes en la vida para poderlas llevar a cabo, con fechas concretas, con responsables concretos. Y ahí se cumple lo que es la siguiente parte, que es la planeación. Entonces, tengo una serie de actividades concretas, con responsables, con fechas, que me permiten a mí decir, entonces ya tengo por lo menos un proyecto en camino. Entonces, son los tres elementos: realidad, idea y proyecto. Entonces, esa parte del proyecto, permítame acá, esa parte del proyecto se ve, espera que lo corre acá, esa parte del proyecto se ve entonces llevada a la práctica con el tercer momento, que es la gestión. Entonces, en la gestión vamos a generar también tres momentos. El momento de la implantación, pues, propiamente de cada una de las actividades, cómo las voy a hacer, dónde las voy a hacer, cómo se van a desarrollar o cómo se están desarrollando, quiénes son los que van a acompañar o cómo se va a hacer ese proceso de acompañamiento para que las actividades lleguen a buen fin. Y finalmente, ¿qué voy a hacer para que ese proceso sea un proceso de diálogo constante para que se vuelva a empezar el ciclo nuevamente? Que es un ciclo de volver a mirar la realidad, de revisar datos, analizar, diagnosticar nuevamente ideas. Entonces, siempre en un proceso de espiral, un proceso que nos ayude a generar realmente un cambio. Entonces, esos tres elementos, ese de la cibernética, les he mencionado que están dadas aquí por este cuadro que está en la parte izquierda de abajo, que es las tres partes del cerebro: lo lógico, lo operativo y lo creativo. Y están los niveles que les había mencionado. Entonces, yo puedo empezar un proyecto con este primer nivel. Entonces, en ese primer nivel, mis estudiantes mejoran su lenguaje verbal, es decir, tienen una asimilación de lo básico en esa parte de la comunicación. En la parte operativa, pues es un trabajo manual, un trabajo sencillo que se realiza, es un trabajo de conciencia de lo que se está realizando y se tiene una mínima sensibilidad frente a los proyectos, ¿cierto? Entonces, eso puede ser un primer nivel, donde yo desarrollo una conciencia básica para que la gente implemente una serie de actividades que funcionan en la transformación de ese problema que se tiene. Pero cada uno de estos niveles lo que nos hace ver es que yo tengo que llevar llevar el proyecto a que vaya subiendo los niveles de formación. Entonces yo digo, en el primer nivel, ¿qué espero del proyecto? Que es lo básico. En el segundo nivel, que es un nivel de clasificación, de organización desde una profesionalización, de un trabajo en equipo, y uno de creatividad, de intuición. En ese segundo nivel, que es un poco más profundo, pues también uno mira su proyecto, de qué manera yo puedo hacer que mi proyecto mejore o que adquiera mayores procesos en torno a la organización del mismo. En el tercer nivel, pues de investigación, cómo hago que ese proyecto no solamente se presente como algo que se realiza básico, sino que
se va profundizando en la medida que se va realizando. Y por último, pues es un nivel superior en el que el proyecto como tal ya genera resultados fundamentales que contribuyan a que mejore esa realidad que nos hemos propuesto ver. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Después de realizar las lecturas y el análisis crítico de la información suministrada, lo que vamos es a verificar el conocimiento adquirido por medio de la práctica aplicando los pasos del ciclo cibernético de transformación, CCT, al desarrollo del proyecto de grado. Entonces, nos interesa a nosotros mirar que usted lea los documentos y que usted pueda aplicar cada uno de los pasos del CCT a su proyecto de grado. Como se están uniendo con otro compañero, pueden escogen uno de los dos trabajos, lo analizan, lo discuten entre los dos o entre los tres y plantean en una presentación de PowerPoint estos pasos del CCT. Hasta ahí preguntas, críticas, contracríticas, aclaraciones o sugerencias. ¿Sí está claro? ¿O muy confuso? Sonido. ¿Sí me están Para escuchando? mí está claro. O sea, como el profe lo explicó, es muy entendible. Para mí está claro. Ah, bueno, Luz David. Igualmente para mí, está claro. Bueno. Para mí también. Gracias, Norma. Todos gracias. Entonces, estas 2 semanas que vienen, y pues se le coincide con lo que ya es las semanas de receso, ustedes van a hacer ese trabajo y me lo van a enviar a la plataforma. Yo lo revisaré y se lo evaluaré. Entonces, tenerlo presente, analizarlo, yo pienso que en la medida que nos acercamos a cada uno de los pasos, pues lo vamos entendiendo un poco más y descubriendo desde el proyecto. Mírenlo bien desde cada uno de sus proyectos y dialóguenlo con otro para que eso le genere pues mayores preguntas también. Si hay preguntas, les pido que las hagan vía telefónica o por la plataforma para que yo pueda apoyarlos. Aquí también les dejo este cuadro, pues que son los niveles de profundización. Se empieza desde lo básico hasta lo más profundo del proyecto. Son como niveles de actuación que se van desarrollando. Entonces ahí está cómo se va a realizar el trabajo. Van a trabajo de grado de la realidad, colecta de datos de información, procesamiento, diagnóstico, alternativas, que es lo que hemos hablado, decisiones, programación, cada uno de los pasos del CCT. Bueno, no sé si hasta ahí queda suficientemente confuso o claro. Parece que ya sí queda claro lo que vamos a realizar, ¿cierto? Con lo que en Señor. esto del rastreamiento va unido. Por eso, más bien, si trabajamos de grupos de A2 a 3, síganlo haciendo por ese mismo lado, porque no es hacer otro análisis de realidad, sino que en el rastreamiento de la comunidad, ahora como pueden unir, ya está la primera parte que es la realidad y seguirían los otros elementos en cadena. Bueno, entonces, ahora sí seguimos aquí con lo que les mencionaba, que es la síntesis. ¿Quién quedó a hacernos la síntesis? Por Yo, aquí está Javier Darío, creo. sí señor, o sea, la síntesis de lo que el profesor acaba de exponer, ¿cierto? Eso, Javier, eso es como un liderazgo que se utiliza para recoger qué es lo que se dijo. Entonces usted trata de sintetizar qué fue lo que se dijo. Bueno, entonces, pues hablamos sobre el ciclo, el CCT, que entonces parte de una realidad, donde se hace una colecta de datos, un análisis de esos datos y un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico se evidencia, pues sí, una problemática dentro de esa realidad que fue objeto de estudio. Em, Posteriormente, con ese diagnóstico se genera una idea de
cómo mejorar esa situación o cómo transformar o cambiar esa situación a la cual se llegó a través del análisis. Ajá. Entonces, esa idea va a generar una serie de alternativas eh, precisamente que buscarán hacer esa transformación de esa realidad. Lo que conlleva a lo que hablábamos de las decisiones encaminadas desde esas alternativas y posteriormente hacer una programación teniendo en cuenta esas decisiones, lo que generaría un proyecto como tal. Ese proyecto pues se implementa, se le hace un acompañamiento, es como para verificar que lo que se planteó cumpla con su cometido de transformar esa realidad. Es algo así como desde mi perfil profesional, un ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Es muy similar y se hace como la retroalimentación. Entonces, cuando uno hace la verificación del cumplimiento de esa transformación, entonces se hace la retroalimentación. Muy Y bien. eso genera una nueva realidad. Y Ujú. como estábamos viendo que es un ciclo, pues a partir de esa nueva realidad se puede volver a hacer, a iniciar todo el proceso para seguir transformando esa realidad. Excelente. Sí, de eso se trata, Javier. Y es como familiarizarnos con cada uno de estos pasos visto desde su proyecto de grado y verá que va a servir mucho. El ideal es que uno pueda, dentro de la práctica, ir afianzando cada uno de esos elementos de manera pues sistemática. De pronto se hace engorroso porque uno dice, no, pues esto lo hago para un proyecto de grado, pero no solamente es para el proyecto de grado, sino que es la mirada que se le hace al contexto donde nosotros vamos a trabajar siempre. Entonces, si se dan cuenta ustedes, si nosotros lleváramos ese imaginario al diario vivir, pues encontraríamos que el mundo es un mundo que está en constante evolución y que está en constante cambio. Cuando usted pierde la posibilidad de generar ideas frente a su mundo, pues quedamos ahí quietos. Es cuando la vida queda estática. El mundo debe siempre estar constantemente analizado desde la realidad para que surjan ideas y nos surjan nuevos proyectos. Normalmente la gente dice, no, yo ya no tengo nada más que hacer, se me acabó los proyectos, ya como que cumplí con mis metas, con mi vida, ya no tengo más ideas, sino que ya llegué a un punto que no hago nada. Y mentira, la idea es como destrabar ese cerebro, destrabar nuestra vida para poderlo seguir avanzando. Muchas gracias, Javier. Nos queda un minuto, véngale aquí. En la siguiente parte de la creatividad, una palabra lo dice todo. Entonces, rápidamente, piense usted una palabra que recoja lo que hemos hablado hoy. Una sola palabra y la va a decir. Si se corta, vuelva a conectar. Organización. Perfecto, Lina. Bien. Planeación, Gracias. Planeación. ¿Quién habló? Fernando, gracias. Fernando. Agenda. Agenda, Norma, bien. Transformación. Luzari, gracias. Transformación. Mejoramiento. Mejoramiento. ¿Quién habló? Venga, que aquí no lo veo. ¿Fernando? No.